Este grupo de drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina basan su efecto en que la angiotensina, que es un mediador que nos defiende en ciertas circunstancias, por ejemplo cuando tenemos una hemorragia, que causa vasoconstricción, retención renal de agua y sodio, o sea que contribuye al control, la homeostasis de la presión arterial. Cuando hiperactúa, favorece la hipertrofia ventricular, la aterogénesis, la glomerulosclerosis, o sea, realmente cuando hiperactúa genera daño. Y se ha visto que los pacientes que tienen este sistema exacerbado, por ejemplo que tienen la renina alta, cuando son hipertensos tienen más infartos. Como ustedes ven, los pacientes con renina alta tienen más infartos. ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros hacemos sobre este sistema? Bueno, podemos actuar con inhibidores de la enzima de conversión, podemos actuar con antagonistas de la angiotensina, antagonistas que son en general del receptor AT1, y con antirreninas. Acá tenemos un resumen muy resumido, diríamos, del sistema angiotensinógeno producido fundamentalmente en el hígado. Se libera angiotensina 1 que a través de la ECA lo pasa a angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la que actúa sobre los receptores, fundamentalmente el receptor AT1. Estos tres grupos de drogas que hemos nombrado actúan en distintos niveles. El primer nivel es la inhibición de la renina, entonces el angiotensinógeno no pasa a angiotensina 1. Los IECA bloquean la ECA y entonces no se transforma, no pasa angiotensina 1 en 2. Y los antagonistas AT1, antagonistas de la angiotensina, actúan en forma más distal, actúan sobre los receptores y entonces no tienen efectos. Esto es también un resumen del sistema. Fíjense que es importante que los receptores AT1 generan vasoconstricción e hipertensión. Cuando nosotros los bloqueamos, entonces hay vasodilatación. Cuando no formamos angiotensina 2 porque actuamos con un IECA, nosotros no dejamos que haya angiotensina 2 suficiente. Pero además, la ECA tiene otra función, que es destruir unos vasodilatadores que se llaman quininas. Por lo tanto, ese es un segundo mecanismo para vasodilatar, porque los IECA impiden que se degraden las quininas, hay más vasodilatadores y entonces baja la presión arterial. Pero esto no es solamente lo que hacen las quininas, vasodilatación, sino que también favorecen la aparición del principal efecto adverso de los IECA, que es la tos. Así que los IECA causan tos, los antagonistas de la angiotensina no causan tos. Hay algo que es importante, que es que cuando actuamos con un IECA durante un tiempo determinado, no dejamos que se forme angiotensina 2, pero después de un tiempo, la angiotensina 2 se vuelve a formar, a pesar de estar bloqueada la ECA, por vías que se llaman no ECA. Y entonces, en estos casos, es probable que los antagonistas de angiotensina que actúan sobre el receptor, no importa cómo se haya formado la angiotensina 2, sean más efectivos. El tercer grupo son las antirreninas. Las antirreninas actúan de forma más precoz todavía, porque diríamos, lo que hacen en este sistema, básicamente, es actuar sobre el angiotensinógeno. Entonces no se forma angiotensina 1, bloquean, son bloqueantes directos de la renina. Y entonces todo el sistema está deprimido y entonces se baja la presión arterial porque no hay estimulación a nivel del receptor, finalmente. La principal de estas drogas se llama Aliskiren, ya está en el mercado argentino y ha demostrado que baja la presión en forma importante durante 24 horas. Ahora, el bloqueo del sistema tiene algunas ventajas que son distintivas. Una de ellas es la nefroprotección. Acá tenemos cómo la nefroprotección, que se mide por descenso de la proteinuria, se ve en este caso con enalapril, que es un IECA de los más conocidos de todos, y esto es en un modelo de pacientes que son pacientes diabéticos que en general tienen afectación del riñón, y este efecto es claramente nefroprotector. Otra cosa importante del bloqueo de este sistema es que disminuye la hipertrofia ventricular izquierda.
La hipertrofia ventricular izquierda es el agrandamiento del corazón por la presión arterial, que está demostrado que empeora el pronóstico. A igual descenso tensional, las drogas que más bloquean, que más hacen regresar la hipertrofia ventricular izquierda, que es deseable porque está acompañada de menos eventos, son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y los antagonistas del calcio que hemos visto recién. Un efecto muy importante es que los pacientes que tienen bloqueado el sistema tienen menos nuevos casos de diabetes en el tratamiento antihipertensivo. Fíjense ustedes como claramente, tanto con IECA como bloqueantes de receptores de angiotensina, los nuevos casos de diabetes disminuyen. Es como si realmente el bloqueo del sistema enlenteciera el proceso de diabetogénesis. El otro efecto importante que comparten con los antagonistas del calcio es el efecto antiateroscleroso. Acá en este estudio se comparó losartán y atenolol. Losartán frenó el crecimiento de la íntima de la media carotidia, de la cual hablamos hace un rato, que es un marcador de aterosclerosis precoz. Lo frenó más que el atenolol para igual descenso tensional, efecto antiaterosclerosis. En grandes estudios, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina han mostrado que salvan vidas. ¿En quiénes? En pacientes de alto riesgo vascular. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo vascular? Muchos hipertensos, coronarios, diabéticos, etc., en los cuales se ha probado en este estudio que se llamó HOPE y en el que se usó ramipril, que hay un descenso muy importante de los eventos cuando se trata a estos pacientes con bloqueo del sistema renina-angiotensina. Se corroboró después con un ARA2, con un antagonista de angiotensina que se llama telmisartán, que es el único que ha probado realmente el mismo efecto que el ramipril. Ahora, estas drogas, aparte de hipertensión, se usan en insuficiencia cardíaca. Fíjense cómo en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto un sartán como un pril mejoran el tiempo de ejercicio, y eso es porque realmente disminuyen la pre y la poscarga, son vasodilatadores arteriales y venosos, y entonces mejoran la capacidad de trabajo del corazón en pacientes con insuficiencia cardíaca, y de allí que, aparte de que mejoran los síntomas, mejoran la sobrevida de los pacientes, y entonces estas drogas son utilizadas como drogas de primera línea en insuficiencia cardíaca. Una de las características distintivas de los sartáneos, o sea, los antagonistas de los receptores de angiotensina, es que causan muy pocos efectos adversos. Cuando se los compara, como en este caso, con placebo, fíjense ustedes que los efectos adversos son prácticamente iguales que el placebo. Entonces, básicamente sepamos que es una característica distintiva de este grupo, muy pocos efectos adversos. Hay que tener cuidado porque uno de los efectos adversos es causar teratogénesis, algunos problemas en el producto de gestación de las mujeres gestantes. Por lo tanto, no hay que usarlos en embarazo, pero tampoco hay que usarlos en mujeres en edad fértil, o por lo menos avisarles sobre el peligro del uso de estas drogas en el producto de la gestación. ¿Cuáles son las indicaciones de los IECA? Hipertensión esencial no complicada, pacientes de alto riesgo, enfermedad coronaria aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular, para nefroprotección, sobre todo en pacientes diabéticos, pacientes con disfunción ventricular y pacientes en riesgo de desarrollar diabetes. ¿Cuáles son las indicaciones de los ARA2? Hipertensión esencial no complicada, con insuficiencia cardíaca, con hipertrofia ventricular, hasta ahora parecidos, por nefroprotección, diabéticos, pacientes con riesgo de desarrollar diabetes y postinfarto agudo del miocardio cuando hay compromiso de la función cardíaca.